Hola, hola, muy buenas Pues noches a todos. Bienvenidos a esta octava sesión de su curso de Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Vamos a continuar bajo la tutoría del doctor Irán Jesús de la Cruz. Los dejo a su cargo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. pues muy buenas noches a todos los compañeros participantes de esta sesión. Vamos a darle continuidad al tema del día de hoy de ayer sobre memorias de cálculo elaboradas específicamente para estructuras de edificaciones temporales. Quisiera, antes de iniciar el tema que trata el día de hoy, pues consultar con ustedes si existe algún comentario a la sesión del día de ayer, algo que se desee retroalimentar. Alguna duda por ahí que haya quedado pendiente que pueda complementar o reforzar lo que se va a ver el día de hoy. Bueno, el día de ayer hablábamos al inicio hablamos sobre la edad o la vida útil de las estructuras. Luego estuvimos viendo por ahí algunos ejemplos de lo que son estructuras en la memoria de cálculo de estructuras temporales. Y el día de hoy, pues traigo con ustedes otra información. Ahorita la voy a compartir en pantalla. Me dicen ustedes si ya la pueden ver. Sí, ya se ve. Sí, ya, se ve. Sí, Inge, ya se ve, gracias. En este caso es otro ejemplo de aplicación. Nosotros ubicamos las estructuras temporales muchas veces en ciertos tipos o grupos y dentro de ellas también aparecen edificaciones temporales que se requieren pues atender como parte de respuesta ante. Puede ser cuestiones de naturales, por inundaciones, por viento, sismo. Entonces, aquí tengo el caso de una estructura que si podemos ver en el archivo de AutoCAD que le estoy presentando, pues es como un dormitorio eh, o incluso como si fuese una estructura como para un alojamiento. ¿Sí? Entonces, esta es una edificación que aunque pues parece que fuese definitiva, la propuesta fue realizarla con un sistema estructural que permitiera su ensamble y cuando ya no fuese necesario, pues su desensamble o desmontaje para poderla trasladar a otro lugar. Entonces, voy a mostrarlo a ustedes. Fue una propuesta, es un trabajo que se va complementando. Y el objetivo de esto, pues, es mostrar lo que habíamos dicho ayer, la estructuración y cómo puede crearse una propuesta de una estructura temporal y sobre todo recalcar que uno busca un sistema estructural que sea eficiente. Eficiente significa que en términos de costo, en términos de desempeño, en términos de montaje, pues sea práctico, sea atractivo, sea muy conveniente. Entonces, aquí tenemos que este alojamiento, ¿sí? Que tiene una zona donde están los dormitorios, tiene otra parte donde están los lavabos, los baños, ¿sí? Pues se fue planteando como un arreglo de una estructura reticular a base de elementos de sección hueca que se van acoplando, formando en este caso una red y que de alguna manera esta red pues está revestida por un elemento que de alguna manera genera ese aislamiento del espacio, que en este caso estamos hablando del uso de una placa de una marca denominada Ecomuro, que es como una lámina que viene de alguna manera acoplada a un grosor de poliuretano,
¿sí? Formando una especie como de estructura compuesto de sándwich. Entonces, toda esa estructura reticular pues está revestida con ese ecomuro. La interacción entre el ecomuro y la estructura reticular pues se da a través del uso de eh, elementos autorroscables, ¿sí? Que permiten fijar e incluso desacoplar posteriormente los paneles para modular la apertura de puertas, ventanas, ¿sí? O hacer modificaciones al trazo de los espacios para atender necesidades o requerimientos particulares. Entonces, como pueden ver ustedes en las plantas, pues se indica, usando una simbología en específico, eh, a los elementos que se abordan en el sistema estructural, y también se utiliza pues un cuadro de simbología para brindar mayor claridad a este proceso. ¿Sí? Se colocan en este caso los detalles para que quien vaya a ejecutar la construcción o elaboración de esta estructura temporal, pues pueda tener claro cuál es el panel que se está considerando en el diseño, tanto para la cubierta como para los muros. Y asimismo se le especifica usando la información del proveedor o el fabricante del material, detalles que tienen que ver con respecto a los elementos que se requieren para la fijación, ¿sí? O el acople de los elementos en cubierta, o aquellos elementos que sirven para conectar a los elementos de cubierta o de muro con la estructura de soporte. Entonces, pues vean que voy combinando información inédita que yo fui generando con información técnica que existe en las fichas y documentación propia del proveedor del material. Sí. Oiga, por momentos pudiera parecer como plagio, pues no, porque yo estoy de alguna manera haciendo la referencia de que esa información pues no es de mi autoría, tanto en la memoria de cálculo como en la mención de los elementos. Esto le pertenece al proveedor, me lo digo, que pertenece a la empresa, en este caso Ternium. Y el esbozar esto es una manera también de que el cliente pueda hacer un uso adecuado del elemento o de la pieza, y haciendo un uso adecuado, si éste presenta alguna liga, un funcionamiento inusual o no cumple con un estándar de calidad o presenta algún desperfecto, pues él, a través de mostrar que hizo uso adecuado de los sistemas de conexión, de fijación, de aislamiento, de alguna manera él mantiene el valor de su garantía por el producto. Dentro de los detalles para estructuras temporales, se tiene conexiones, por ejemplo, en la esquina. ¿Sí? Entonces, voy mostrando a través de una descripción gráfica cómo se va haciendo el ensamble de los paneles con los elementos en las esquinas, donde pues convergen elementos en dos direcciones ortogonales. Asimismo, en lo que refiere al sistema de cubierta, pues quiero mostrarles que también se hace un despiece del mismo, y en este despiece pues debo atender que la modulación de los elementos que conforman esta cubierta de esta edificación temporal, pues tienen que tomar en cuenta las disposiciones del proveedor fabricante. Oiga, doctor, ¿cómo sabe usted en cuántos módulos va a dividir la cubierta, cuántas hojas? Pues aquí se requiere una colaboración multidisciplinaria, donde pues hay un arquitecto, hay un cliente. A veces en estas estructuras temporales también existe un ingeniero mecánico,
que de alguna manera te colabora y retroalimenta en cuanto a cuántas piezas, a qué separación, de alguna manera puedas definir para que la estructura siga cumpliendo con la función que ahorita está persiguiendo, que sea desmontable, que sea práctico, que sea eficiente e que incluso pues no padezca de alguna inestabilidad o algún comportamiento fuera de lo normal. Entonces, en esta en esta planta, como pueden ver, aparecen otra vez los elementos T1, C1, pero también aparece un elemento que se llama A1. El elemento A1 en este caso es una armadura que genera una cubierta a dos aguas. Y es importante entender que pues, este elemento también es desarmable. Entonces, aunque por momentos parece que no es necesario, vean que yo resalto aquí que existe una conexión articulada entre la armadura de la cubierta y el elemento de soporte vertical. También detallo cuáles son de alguna manera las eh, prioridades en términos de continuidad del elemento. Y, por ejemplo, este detallito que está aquí, pues nos ayuda a entender que no voy a moldear, no voy a deformar el panel de la cubierta, sino que puedo hacer uso de un accesorio para, de alguna manera, detallar la cumbrera. Aquí vienen indicado las molduras, las piezas, ¿sí? Por aquí viene indicado cómo se va a hacer la conexión. En este caso, conexiones soldadas con soldadura de penetración completa, con un bisel, ¿sí? Y un ángulo a 45 grados. Y este uso de esta simbología me permite de alguna manera transmitir a mi constructor cómo se va a realizar la conexión de los diferentes elementos. ¿Sí? Incluso aquí pueden ver el detalle de cómo estoy mencionando que la estructura va a tener una especie como de eslabón, y ese eslabón se va a introducir dentro de el perfil con la columna. Aquí están las molduras en cumbreras, ¿sí? Tanto en sección transversal, vista isométrico, como una vista longitudinal. Y también hago uso de un detalle que es propio del proveedor para mostrar el detalle, cómo se va a hacer el acoplamiento de los paneles que integran los muros con, ahora sí que la superficie de trabajo o piso o firme. Se tiene otra información, por ejemplo, el detalle en la esquina, donde también existe una moldura, cómo se van atornillando los diferentes componentes para, pues, constituir la estructura que se prevé. En esta parte, por ejemplo, componentes como el sellador de poliuretano o ciertas tolerancias o separaciones pueden parecer por momentos como algo que está como muy de una persona detallada, pero dejar estas holguras y posteriormente sellarlas con poliuretano o con algún elastómero es en medida una práctica que nos permite asegurar un uso eficiente del material o del sistema. ¿Por qué? Porque este sello, pues pueden decir, oye, pues no lo coloco, no hace falta. Pero de alguna manera promueve un aislamiento de la zona interior de la edificación, así como promueve también una manera de sello que favorece los fenómenos de dilatación y contracción que puede tener la estructura para que no se tengan daños en los paneles o los elementos de soporte. A ver, ¿a qué te refieres con eso? Pues estos paneles que están aquí acoplándose en una conexión a tope,
que se están fijando a este poste o columna, pues de forma natural, por efecto del calor, van a dilatarse o se van a contraer. ¿Sí? Eso en un mundo muy real no lo podemos evitar. Si yo coloco los paneles a hueso y tocándose, aunque la estructura tiene una durabilidad o una existencia temporal, puede darse el caso que durante el tiempo que se está poniendo en funcionamiento, esa conexión sin dejar el sello o la junta constructiva promueva que se generen esfuerzos entre el panel y los conectores o tornillos. Estos esfuerzos pueden dar como resultado que esta pieza se dañe o que la columna o el pilar se vea sometido a esfuerzos que no estuvieron contemplados, ¿sí?, en el proceso de diseño. Entonces, sí es conveniente respetar estas tolerancias y en esas tolerancias o juntas constructivas aplicar el material o en este caso el componente adecuado para que se permita esa dilatación entre los elementos y también se aísle o se selle y que no se permita que penetre suciedad, humedad, algún insecto, que haga algún nido, así como pues también evitar que el poliuretano o el poliestireno que integra muchos de estos paneles pues se vea expuesto a las radiaciones solares o al intemperie. No sé si alguien tiene algún comentario de esto que estoy presentando. Con todo gusto. No, Todo no, bien. doctor. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otro detallado, también le pertenece a la empresa Ternium. Y esto también, si lo permiten, pues mi proyecto no es perfecto, ¿sí? Sin que se entienda de una manera incorrecta, yo sé que todo es continuamente mejorable, continuamente el trabajo que uno hace, alguien lo puede de alguna manera mejorar, eso es lo mejor que puede pasar, pero quiero que vean en este caso que hasta en el despiece de cuántos paneles y qué manera se deben colocar, yo lo debo considerar cuando tengo estructuras de uso temporal, ¿sí? Porque yo puedo hacer el proyecto y decir, reviste toda su estructura temporal con algún producto, alguna marca en particular, pero si esto se pretende en el enfoque reusar, el cliente final me va a agradecer que en la modulación yo contemple el uso eficiente de los paneles. Pues tengo que saber qué tamaño tienen los paneles y también en una comunicación multidisciplinaria, pues tengo que dialogar con las otras áreas para decirles, mira, modula el tamaño, las dimensiones de ventanas, sistemas de ventilación, ubicación de ductos de instalaciones especiales a ciertos tamaños o en ciertas ubicaciones para fomentar que no se demerite, que no se dañe o que no se afecte, pues este enfoque de una estructura modular, reusable, desarmable. ¿Sí? Y esto es importante, ¿no? Aquí yo le explico a mi cliente que pues se requieren 4 paneles en su dimensión, en este caso, que va del eje F al eje A. Aquí tengo un detallito yo, de F a A. Y en la altura requiero, hacia los extremos, requiero 3 paneles completos y se tienen estas últimas filas, que sería la del ajuste en cuanto a la inclinación que tiene la componente.
Bueno, esto es importante porque, pues, ayuda a economizar. Finalmente, indico también las dimensiones o propiedades más relevantes, en este caso de los perfiles empleados, y de qué manual o de qué banco de información estoy obteniendo estas dimensiones. ¿Por qué? Porque esto tiene un tamaño, una medida, un peso, ¿sí? Tiene una nomenclatura y para mí es importante usar. Oiga, doctor, pero pues, ¿para qué le pone C1 y T1? Bueno, ahorita en la etapa que nos encontramos, la fabricación de muchas de estas estructuras temporales se puede hacer en taller de manera casi automática. Entonces, los sistemas BIM o sistemas de fabricación de estructuras usando equipos como CNC automatizados, puede llegar al hecho de que también el CNC le grabe al perfil una etiqueta o identificación. Entonces, yo podría decirle que todas las columnas lleven esa etiqueta e incluso puede llevar una seriación adicional desde el número 1 hasta la columna número 50 para que yo al momento de ir ensamblando la estructura yo pueda armarla siguiendo un manual de construcción similar al de un rompecabezas o al de un Lego. Entonces, esto es importante. También para mí como constructor, para mí como inspector de las estructuras temporales en este caso, pues es muy útil que el diseñador estructural me brinde información en un cuadro que yo llamo cuadro de especificaciones. A ver, ¿qué es un cuadro de especificaciones? Pues es un espacio en el proyecto estructural, ya sea en los planos, en la memoria de cálculo, donde el diseñador me describe, ¿sí? Técnicamente información relacionada con los materiales que utilizan en los perfiles, ¿sí? ¿Cuál es la designación del material? ¿Sí? ¿A qué se refieren las abreviaturas o nomenclaturas que se usan en el proyecto, en los planos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué se hace referencia cuando dice un perfil W, un perfil OR? ¿Sí? Y también me indica recomendaciones o disposiciones que se deben atender a la hora de ejecutar algún procedimiento constructivo. En este caso, hago descripción sobre cortes, soldaduras, y con ello, pues, me pueden decir ustedes, doctor, pues usted le está diciendo cómo se va a hacer, pero pues, ¿podría aplicar otro procedimiento? Sí. Puede darse el caso que quizá lo que yo describo aquí tenga que adecuar a una condición particular en obra. Por ejemplo, la disponibilidad de un material que yo especifico aquí, pero que no existe en la región. ¿Sí? Pero este cuadro de especificaciones es a manera como de un cuadro que orienta, como que también promueve prácticas y procedimientos que favorezcan o que promuevan buenas prácticas en la construcción de la misma estructura. Asimismo, también sirve como una referencia para la cuantificación, ¿sí? De los diferentes componentes. Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen, oiga, ¿y qué especificación de electrodo voy a usar para soldar? Para que yo pueda cuantificar el volumen de este material en el proceso constructivo. Pues miren ustedes que aquí menciono los dos diferentes tipos de electrodo y procedimientos de soldadura a emplear para pues que tú lo consideres en el costo de equipo, de herramientas, insumos. O incluso cuando haces la inspección, sepas cuáles son las características del material de aportación y identifiques si este es compatible o no
con los elementos que se quieren soldar. Otra cosa interesante aquí es, por ejemplo, el hecho de que hablaban ayer de la vida útil, ¿no? Entonces, pues dentro de mis especificaciones, cuando ya se constituye la estructura temporal, para mí es muy conveniente que los elementos de metal pues reciban una, un recubrimiento anticorrosivo. Entonces vean que se indica que existen no solamente etapas finales de aplicación anticorrosiva, sino que se pueden considerar como parte del proceso constructivo para que no se demerite la calidad de estos componentes. Entonces, no sé si tienen algún comentario, No, ninguno, alguna doctor. pregunta. ¿Sí? Entonces, bueno, ya el doctor nos mostró su plan. Ahora, si yo ofrezco este nivel de información, fíjense, que les digo, todo es mejorable, todo es mejorable. Esta información, si a nosotros nos toca hacer la inspección, la supervisión, si a nosotros pues nos piden el apoyo, ¿no? Para elaborar una memoria de cálculo para una estructura temporal, pues quisiera que me dijeran si esta información, al tenerla disponible en nuestro cliente, si nos va a ayudar a elaborar o hacer nuestra actividad de inspección. Quiero que me digan. ¿Ustedes consideran que disponer de esta información en digital o impresa, cuando hagan una evaluación o cuando hagan una inspección de una estructura temporal, le va a servir? ¿O no le va a servir? Ahí no entendí si para mí el no y el sí. Sí, sí nos va a servir, ¿ya? Porque les vuelvo a mencionar, cuando hagamos la inspección nosotros, pues muchas veces hay aspectos que uno no tendrá disponibles en términos de, pues, la aleación o el tipo de acero que se empleó, algún detalle constructivo que no se tiene claro, porque pues tal vez por las características de la estructura no lo puedo alcanzar, o no conté con la accesibilidad para llegar hasta allá. Entonces, esta información, cuando se tiene disponible en los proyectos, sobre todo de estructuras temporales, pues es una buena guía y también nos ayuda a entender cuánta vida útil, ¿sí? O qué tanto mantenimiento se le ha dado a esa edificación. A ver, ¿cómo, doctor? ¿Cómo lo vas a ver? Pues cuando yo me acerque a ver el estado eh, existente de esta conexión, o cuando yo me acerque a ver si tiene todos los tornillos, las conexiones en esquina, la presencia de estas molduras que llevan a encauzar el agua pluvial, o incluso las perforaciones que tienen los paneles. Esa información visual para mí va a ser un indicador de cuánto uso se le ha dado a esta estructura, incluso si se le ha aplicado el mantenimiento adecuado. Yo llego y veo, no es criticar, estoy poniendo ejemplos de comparación, veo que las molduras de las cumbreras, los perfiles están todos golpeados, oxidados, torcidos, y en el plano, pues,
e incluso me brindan información de que debe tener un cierto ángulo, una cierta longitud, y yo veo que ya están remendados, pues esa información para mí es clave en una inspección. Es un parámetro para decirle a mi cliente, mira, esta es la condición proyectada, incluso tu proyecto indica una fecha, aquí no lo tiene. Le quité información definitivamente al plano para no respetarle el derecho de autoría y propiedad intelectual de mi cliente. Lo construiste en tal fecha y ya han pasado 3 años, 5 años y yo veo esta situación. Todo eso es una información que nos ayuda a hacer una evaluación, comprender, argumentar la posible existencia de alguna anomalía o alguna bandera roja que nos evite que haya pérdidas humanas o económicas. ¿Ya? Aquí en lo que comentó el compañero que dice iPhone, es que no sabe para qué. Que no entendí si me gusta compartir otra vez su consulta, la verdad. El compañero que tiene el perfil con iPhone, no entendí su consulta. Cuando, cuando este plano no existe, ¿qué generalmente pasa cuando ustedes hacen un dictamen? ¿Qué me puede compartir qué le ha ocurrido cuando Pues les no- toca hacer una evaluación? nos vamos a Bien. información de campo, o sea, hacemos revisión de tipo perfil, espesores, peraltes, cimentación, en su caso si la hay, cómo cimentaron, cómo anclaron, qué claros tienen, qué distancias tomaron, si no hay cargas adicionales que puedan alterar a lo que originalmente dio. ¿Cuánto mide esta caseta, doctor? Esta tiene una dimensión 12 metros con 12,09 y en la otra 11. Mm. Porque este tipo de casetas también se dan cuando se hacen en obra. Digo, aquí veo que es un dormitorio. Y pues realmente muchas veces el panelero, el que hace el panel, pues prácticamente es el que dimensiona, ¿no? Ujú. Pocas veces piden el cálculo, ¿no? Pero refiriéndose a lo que usted comenta, pues sí, efectivamente, pues en mi caso es inspección visual, ¿no? Sí. Un poquito de ver el tema de la composición estructural para poderla, pues evaluar, ¿no? Porque pues no hay más, verlos claros, su dimensionamiento de contraflecha permisible, tornillería, si es a base de tornillería, pues obviamente que los tornillos se vean por lo menos, porque pues no lleva un torquímetro, no se lleva un torquímetro, ¿no? Para poder valorar si por lo menos la tornillería está completa, ¿no? Que no haya partes oxidadas. Ujú, exacto. Y, Entonces, y, 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 y en ese punto también observamos lo siguiente. Esta estructura, ahora se me fue la idea, ¿no? Esta estructura es temporal. ¿Ya? Si nosotros logramos generar imaginemos que a nosotros nos toca hacer la inspección, ¿ya? Si no tenemos los planos, nuestra capacidad de inspección va a requerir
otras actividades que encarecen en algunos casos la inspección, o si no las ejecuto esas otras actividades por cuestiones X, Y o Z, voy a sentir que mi inspección está de alguna manera como limitada, como acotada a ciertas cosas. Entonces, ¿qué tanta certeridad tengo en mi inspección cuando la información que puedo generar en la inspección pues está de alguna manera enmarcada a lo que pude ver y que pude medir nada más? Si ustedes lo analizan al tener los planos y verificar que lo que está en los planos está en el proyecto construido, eso nos ayuda a decir, ah, bueno, pues ya puedo elaborar un modelo de análisis, o puedo ver si le falta una pieza a la armadura, porque ya de tanto armarla y desarmarla ya hay una diagonal o un montante que o ya se perdió o ya lo cortaron por atravesar algún ducto. Uno lo puede identificar y uno puede tomar una decisión, puede reportarlo en su documento, su memoria. Por ejemplo, ahorita en este, no alcanzo a ver la altura del claro en el centro, pero si tiene 11 metros, pues estoy pensando por lo menos debe tener 70 centímetros de paralte, ¿no? En Ahí el tiene centro, 88. Sí, tiene ¿sí? 88. Entonces ya da tranquilidad de que este peralte está bien, sin Exacto. cálculo. O sea, sin cálculo, bueno, pues sí, pasa, ¿no? El tema está, esta altura tiene 2,92. Un poquito cuando son estructuras más altas, pues no hay más que meterle un láser, un distanciómetro para poder ver si al centro no hay una contraflecha que sobrepase lo permisible. Exacto. Y también Pero les pues puedo sí. compartir lo siguiente. Les quiero compartir lo siguiente. Cuando uno define en estructuras temporales la inclinación de la cubierta, un primer parámetro es geométrico, como lo acaba de mencionar ahorita usted. El segundo tiene que ver con la pendiente que promueva un adecuado drenaje de la lluvia o de cualquier líquido que se derrame sobre la cubierta. Y sabemos que la pendiente mínima para que escurra el agua, pues anda en el orden del 3%. ¿Sí? Ah, bueno, entonces si yo a la cubierta le doy una pendiente que se encuentre del 3% un poquito hacia arriba, pues eso favorece que cuando llueva o cuando la lave o cuando haya nieve, va a escurrir de manera segura, ¿sí? Y no se va a generar acumulamientos de líquido que generen una carga adicional. Oiga, como que exagera, ¿no? ¿Cómo se va a acumular el agua? Sí, se acumula el agua, se acumula la nieve, se acumula el polvo. Entonces, pues sí, la pendiente mínima nos va a ayudar a garantizar que el agua siempre drene de la cumbrera hacia los hombros. Adicionalmente, la inclinación de la cumbrera también ayuda a reducir las cargas vivas. Si checamos el reglamento de construcciones de cualquier municipio, vamos a observar que hay una carga viva asociada a cubiertas o losas que tienen una pendiente menor al 5%. Ah, ese valor de carga viva para uso habitacional tiene un valor que oscila entre los 170 y los 190 kilogramos por metro. No, no. Y me puede que carga viva es encubierta. Vamos a verlo acá para que no me falle. Ahorita lo vamos a volver. Voy a mostrarles esto. Voy a moverlo aquí rapidito. Aquí está. Esto es lo que yo quiero. El reglamento en este caso, del municipio del centro, en el estado de Tabasco, están las tablas de cargas vivas.
Entonces, si es un entrepiso para uso habitacional, es lo que les decía, la carga viva anda en el valor de 170 para condiciones gravitacionales y de 90 para acciones que tienen que ver con sismo viento. En el caso de azoteas, ahí fue donde me falló, corregimos. Quiero que observen lo siguiente. Si la cubierta o azotea tiene una pendiente no mayor al 5%, eso significa que yo en el diseño estructural le tengo que colocar una carga viva en combinaciones gravitacionales del orden de 100 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ok? Si esa cubierta o azotea, yo la inclino un valor mayor al 5%, yo puedo favorecer en que la carga viva se tiene que aplicar a ese elemento, al panel, a la lámina, va a reducirse de 100 kilos por metro cuadrado, se va a reducir a 40 kilogramos por centímetro o sobre metro cuadrado. Oiga, entonces, si yo cambio esta inclinación, uno, favorezco el drenaje con el agua. Que no se acumule ningún material en la cubierta, genere un peso adicional. Pero también, conciliando con todas las demás disciplinas, también favorece en reducir las cargas vivas que en el diseño le tengo que aplicar. Y al reducir esas cargas vivas, promuevo, ¿sí?, que los elementos, el peso de la estructura también sea menor. ¿Sí? Por favor, si gustan darme un comentario, qué les pareció, se entendió. No, sí, sí, es entendible. Lo que estaba viendo metió perfil verticales para el panel, ¿verdad? Sí, Lo que estaba marcando del sello que nos enseñó fue no únicamente en la techumbre, sino también en los paneles verticales, ¿verdad? así es. Así es para ambos. Lo otro y final con este proyecto es una carga. Me podrían decir ustedes que quizá no existe. Yo lo comento porque siempre que tengo oportunidad de conversar con el ingeniero Ismael, eh, salen cosas muy productivas. Cuando nosotros construimos o fuéramos a edificar este alojamiento, pues yo considero en el modelo que se hace en SAP 2000 o en algún otro programa, que ya la estructura está hecha, ya está el esqueleto. Pero existe un tipo de carga muy importante, pero muy importante, que son las cargas o las acciones en etapas constructivas. A ver, ¿cómo está eso? Pues sí, vamos a aclararlo. Para que tú construyas esto, usando esta imagen en avanzado, pues en algún momento estos palitos que son los pilares están solitos. Entonces, pues tú tienes que sujetarlo con algún tirante o algún ademe, ¿sí? E incluso pues tú te apoyas de los pilares para hacer de, no sé, un andamio. Entonces, esas cargas realmente si yo no tengo claridad de que esa estructura es una estructura armable, pues no las considero en mi diseño. Oiga, ¿eso está mal? Pues no mal, pero sí es importante considerarlo porque si no lo tomo en cuenta, el diseño que yo haga me va a dar un perfil
con una pared tal vez muy delgadita y voy a decir, oye, pues esta estructura está muy bien. Pero al ejecutarlo y querer construirlo, pues tal vez ese perfil delgadito me va a dar un poco de problemática en el orden de que se va a querer pandear, se va a torcer, se va a doblar, ¿sí? Y no es esos fenómenos o eventos, no es algo que yo desee que aparezca mientras estoy construyendo o estoy armando la estructura. Entonces, yo debo considerar en el diseño de esa columna o de ese pilar acciones debidas a etapas constructivas. Oiga, doctor, y yo como contratista, ¿cómo puedo saber qué cargas considera usted, cuáles no? Pues se puede especificar, ¿sí? Y se puede especificar incluso en etapas de transporte, maniobra, alojamiento, ¿sí? Resguardo de los componentes, ¿sí? ¿Cómo debo estivarlos? ¿Cuántos apoyos les debo dar? ¿De dónde los debo sujetar? ¿Sí? ¿De dónde los debo anclar si quiero usarlos como una estructura temporal? Estoy armando lo demás. Son detalles que en las estructuras temporales aparecen como si fuese un manual de usuario y que en las estructuras pues ya fijas o permanentes, pues tal vez pues son procedimientos que yo ya tengo claro y que por usos y costumbres pues ya no requiero transmitir a mi usuario final. Asimismo, si me dicen ustedes cuando tienen estas armaduras y van colocando los paneles, pues en algún momento va a haber una persona caminando aquí arriba o tres personas porque se quiere construir muy rápido. Entonces, yo en el diseño de esa armadura debo contemplar un estado de carga que es debido a procesos de izaje, montaje, transporte o incluso desmontaje. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Lo siento muy callados hoy, no sé si no les gustó la información. Ayer me pidieron una estructura metálica. No, por el momento no. Oiga, doctor, ¿puede acercar ahí donde tienen especificaciones de soldadura? Sí, bueno. Sí, estoy. Aquí, si yo, por ejemplo, en la comunicación con quien posiblemente lo va a construir o en la zona donde lo van a construir, me dice, fíjese que yo no utilizo soldadura con el procedimiento que tiene que ver con un electrodo, sino utilizo microalambre. Ah, pues uno adecua la especificación al uso de ese procedimiento con microalambre, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que uno de alguna manera lo contemple. ¿Sí? Ese tipo también de información nos sirve para el proveedor de este panel. En algunos casos, te puede ofrecer el servicio de venderte el stock ya con el corte. Eso te da la ventaja de ahorrar tiempo, porque ellos lo hacen con un equipo específico y ya el remate o la precisión del corte es mejor que si a veces uno lo hiciera en obra, ¿no? Entonces, son detalles que fomentan una mejor calidad. Ah, muchas gracias. Ok, sí, ya me aclaró el compañero lo de... Entonces, estamos de acuerdo. Mi querido Ismael, no sé si usted quiere opinar algo. Todo bien, doctor, todo bien. Muy clara la información y bastante interesante respecto a justamente lo que debe incluir los planos, ¿no? Esto es importante porque justo cuando nos ingresan a nosotros, por ejemplo, programas especiales,
pues debe de venir fichas, especificaciones, información respecto al tema de la fabricación de la estructura. Esto obviamente lo da el proyectista, el estructurista o la empresa de fabricación. Sin embargo, pues muchas veces no se cuenta con toda esta información, ¿no? Y es bueno saber qué es lo que debe de incluir o qué aspectos debemos de considerar y de revisar para un plano en una estructura temporal. Gracias, doctor. Un gusto siempre, ingeniero. Bueno, entonces yo quisiera, si ustedes lo permiten, enfocar el resto de lo que queda de la sesión, si no hay preguntas, que ustedes pudieran apoyarme con un ejercicio. No es tarea, es un ejercicio. Y ustedes de alguna manera pudieran, en función a sus posibilidades, pues, buscar una estructura temporal a través de un collage de imágenes. Busquen fotografías de estructura temporal y posteriormente ustedes simplemente me enlisten, ¿sí?, el ejercicio que hemos hecho en estos días. Uno, ¿qué acciones considerar? Acciones. Bueno, doctor, de las acciones que yo debo considerar para evaluar, para inspeccionar esta estructura, son estas. ¿Ya? ¿Qué materiales identifican que se usan en la estructura que extrajeron de las imágenes de la red? No, pues mire, yo en esa estructura temporal, pues identifico que se hace uso de perfiles de acero galvanizado. Ya. Se hace uso de perfiles de acero dulce o se utilizan perfiles de aluminio estructural. ¿Cómo se conectan? Pues en la estructura temporal que yo encontré, pues observo en las imágenes que las estructuras están conectadas a través de pasadores, de tornillos, se pegan, se acoplan de alguna manera en particular y describir la estructura que tienen, si es una estructura a base de armaduras, marcos. Yo quisiera pedirles que me apoyen con esa actividad y igual si alguien me dice "Sabe que ahorita no puedo", y también me lo haga saber para ponerle una fecha posterior. Pero este ejercicio, les digo, no lo vean como una tarea, nos ayuda de alguna manera a confrontarnos con lo que yo les he explicado de manera oral. Que ustedes identifiquen el estructural, que ustedes identifiquen cómo se llaman los componentes. Si hay una armadura, pues hay una cuerda superior, hay una cuerda superior, hay un flotante, hay una diagonal. Si es un marco, pues existen vigas, columnas, contravientos. Y ese proceso de que ustedes lo ejerciten, este proceso, pues nos va a ayudar a sacar otras dudas que yo pueda atender en alguna sesión o que yo pueda aclarecer en la sesión del hoy antes, no sé, tal vez a las 9 de la noche. Le dediquen media hora o le dedican, podríamos tener hasta una hora de trabajo y saquen esas dudas para que yo les pueda asistir haciéndolo como si fuera un ejemplo. Quisiera que me compartieran su opinión al respecto, si les parece, no les parece, para considerarlo. Sí, sí está bien. Revisamos y provocamos pues un collage ahí de información. Ujú. Yo Sí. sé que la siguiente pregunta que le voy a hacer no tiene mucho que ver con el tema, pero me imagino que en el tema de que he calculado con estructuras metálicas, porque esta es una estructura metálica, Ujú. normalmente a veces en la construcción se les olvida poner la estructura metálica puesta a tierra. Yo le preguntaría, ¿ha tenido alguna experiencia? ¿Ponen estructura puesta a tierra? ¿Se resiste el contratista? Y no hablo de esta dimensión que no se puede menospreciar, pero pues una estructura de un inmueble, un edificio, sin duda se debe poner puesta a tierra, pero hay mucha renuencia a hacerlo. Entonces, no sé qué experiencia ha tenido al respecto, si podría compartirnos algo del tema,
aunque ya sé que esto está tantito fuera de la estructura, pero, pues, por ejemplo, los escenarios, las gradas, son estructuras metálicas que manejan parte eléctrica y pues tampoco hay y yo sé que me van a decir que no tiene que ver con estructuras temporales, pero en una inspección o revisión deberíamos valorar que si efectivamente esa estructura debería estar puesta a tierra. No sé si tenga algo de experiencia en el tema, doctor. Bueno, sí tengo una experiencia, me tocó hacer la base de un gran equipo de un CNC a nivel industrial y observé una estructura pues que tenía esa puesta a tierra. Eh, en lo personal, yo identifiqué que esa tierra no obedecía a la zona en la que estaba, que era una zona abierta y también era por lo que estaban manejando ahí los equipos, era muy propenso a que se atrayera un rayo en una época de lluvia o en una situación atmosférica desfavorable y se generara daños importantes. Sí lo observé. Yo quiero transmitir algo que a través de la plataforma de GeoCaps y de nuevo, gracias al apoyo del ingeniero Ismael, venimos haciendo es socializar y romper, si quieren, paradigmas, mitos, que a veces están como ya estandarizados en el gremio y que a veces son mitos que no promueven buenas prácticas. También fortalecer aquellos usos y costumbres que son muy buenos, ¿no? Entonces, uno en la época actual tiene disponible bases de información muy amplias, visuales, activas, visuales, escritas. O sea, ahorita estamos usando la tecnología para acortar distancia. Entonces, siempre les exhorto a todos los compañeros a tener esa apertura a aprender y de alguna manera, a retroalimentar o reestructurar el conocimiento, porque cuando a veces no se atienden a indicaciones como puesta a tierra, o el uso de la protección catódica, o la aplicación del recubrimiento en estructuras de metal, pues la naturaleza es la naturaleza y el deterioro de las estructuras es bastante importante. Entonces, pues tienen fallas, pues tienen problemas en el momento en que menos los piensan, porque imagínense esa fábrica en la que yo trabajé, si falla algo y, no sé, se quema un transformador o se pierde un equipo, pues muchas familias dependen de ese trabajo y pues la empresa, pues, tiene que parar, porque no son refacciones o equipos que pueda obtener a la vuelta del esquina. Entonces, en el caso de la protección puesta a tierra, se recomienda en estructuras metálicas, incluso en edificios de cierta altura, pues sabemos que existe ya una normativa para el uso de pararrayos, hasta para uno, cuando accede a ciertos lugares, que se le quite la energía electrostática, porque díganme ustedes como compañeros míos y ciudadanos, si cuando han estado en alguna plaza y van friccionándose con un barandal de acero inoxidable o de aluminio, no les ha pasado después que se transmiten arcos eléctricos y le dan ligeros toques a otras personas. No se les ha pasado. Sí, pues La, es el- la estática, ¿no? y Doctor, hay en el muchas personas que metro. han dañado su celular o han dañado un USB o no lo sé, otro dispositivo electrónico porque transfieren a él esa carga. Entonces, imagínense una estructura. Entonces, sí es importante entenderlo y seguir la recomendación. Maestro Ismael, usted quería comenzar algo, adelante. Sí, Doc, justo nada más hacer una precisión al respecto y lo que mencionaban y lo que preguntaban.
Es correcto que en el caso de las estructuras temporales, y justo lo comentábamos en la primera sesión, recuerden que en las estructuras temporales no solamente se hace una inspección y se identifica la parte estructural. De hecho, mencionábamos tres aspectos importantes. Uno, el tema de seguridad estructural. El segundo, operación y funcionamiento. Y el tercero era el tema de protección civil, ¿no? Que son tres aspectos completamente diferentes. En cada uno de ellos existe un responsable, ¿no? Que en este caso para estabilidad y seguridad estructural es el DRO. Para el tema de lo que es este funcionamiento y operación, el documento es el visto bueno de operación, amparado por el DRO y el corresponsable en instalaciones. Y en el tercer punto, que es protección civil, tiene que entrar el responsable oficial de protección civil para establecer las medidas como extintores, detectores de humo, señalización, etcétera. Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos una inspección, no tomemos responsabilidades que no nos corresponden. Y es importante transferir la responsabilidad a quien corresponda. Muchas veces, por el tipo de trabajo, pues bueno, decimos, no, pues yo solo puedo emitir la responsiva y emite la responsiva de todo. Operación y buen funcionamiento, ta, ta, ta. Mas, sin embargo, pues no todos somos expertos en toda la materia, ¿no? Entonces, sí es importante compartir esa responsabilidad con tu corresponsable en instalaciones, con tu unidad de verificadora de instalaciones eléctricas, por ejemplo, a fin de que cuando se emita una responsiva sobre una estructura temporal, pues bueno, obviamente abarque todos los componentes que corresponden. Si hablamos, por ejemplo, de juegos mecánicos, pues tráete a tu especialista en ingeniería mecánica, tráete a tu, no sé, por ejemplo, al corresponsable en instalaciones, y para que en conjunto los tres revisen tanto la parte mecánica, eléctrica y la parte de seguridad estructural de las estructuras temporales de un juego mecánico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, compartamos la responsabilidad, no nos carguemos una responsabilidad, que a lo mejor de un tema que desconocemos por completo, ¿no? Ese sería mi comentario, doctor. ¿Es cuánto? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, de veras. Le agradezco esa opinión. Eh, y creo que lo que usted ha expresado, Ismael, es bastante claro. Nosotros, en el rol de inspectores o evaluadores de estructuras temporales, debemos tener claro cuál es nuestro objetivo como inspectores o evaluadores y también cuál es nuestro alcance. Porque lo que bien menciona el ingeniero, aplicado a la experiencia en el paso del tiempo, o lo aprendes a veces por la buena, o a veces lo aprendes también por la mala. Sabemos nosotros que a nivel de procesos o procedimientos, pues a veces uno emite opiniones vía oficios o escritas, ¿no? O da indicaciones en bitácora que pudieran no corresponder. Entonces, eh, conocemos que en nuestro folclore hay un refrán que dice zapatero a tu zapato. Entonces, esa expresión nos debe promover que en el equipo de trabajo tengamos bien claro cuáles son los roles, cuáles son los actores y acciones que cada uno debe desenvolver. Y con ello también quiero transmitirle a las personas que así lo puedan recibir, que no se sientan mal de, de alguna manera de solamente cumplir con lo que les toca. Eso es lo más sano. Cuesta trabajo porque eso no quiere resolver cosas que incluso están fuera de su cobertura por hacer la de buen samaritano o buen apoyo, pero a veces hay que dejar que todos los actores cumplan su papel y no sentirse mal ni por una cosa ni por la otra. Sí, muchísimas gracias, Ismael, muy buen apunte. Bueno, entonces, pues son las 8:41, si a ustedes les parece, o si hubiera alguien que va en camino a su domicilio, podemos detener aquí la sesión del día de hoy y yo estaría pendiente a las 9:30 si alguien me quiere compartir algo a través de la ingeniera Rocío, no sé, su actividad, o una consulta, o la pueda compartir por correo a más tardar el día de mañana para que yo la pueda revisar y le dé mi retroalimentación. El ejercicio, pues, es para practicar, para
que ustedes exploren el ser inspectores o evaluadores de estructuras temporales, ¿va? No tiene un formato en específico, puede ser un documento en PowerPoint, puede ser un documento en Word, formato libre, pero dándole el énfasis a los puntos que se describieron. ¿Qué les parece? ¿Esto es un sí o un no? No sé. No, sí, Sí, lo que ingeniero, muy comentábamos, bien. Muchas gracias. Un dejar la sí, gracias. oportunidad. Entonces, ingeniera Rocío, ingeniero Ismael, de mi parte, la sesión del día de hoy sería todo. Estaré pendiente de la recepción de los estudiantes, de las tareas. Se lo pueden compartir a la maestra Rocío, a la licenciada Rocío. Perdón, una sugerencia, También les ingeniero comparto mi correo doctor. electrónico. Dígame. Sí, gracias por atender. Una pequeña sugerencia, al menos en lo personal. Mañana es viernes, Ujú. sí, un poco complicado ya de pendientes de trabajo. ¿Pudiera ser que lo hiciéramos llegar el lunes? Y con mucho gusto. También me parece, sí, me parece muy bien el lunes. Sí, perfecto, le agradezco mucho. Sí. También se vale si Disculpen, ustedes tienen alguna actividad, alguna inspección hecha, también la pueden usar como ejemplo, ¿eh? Respetando la privacidad de la autoría. Sí, dígame, ingeniero. Perdón, nada más antes de, justo retomando el comentario que acaban de hacer, esto es importante. Tenemos programado clase el día de mañana y el término para el día lunes. Preguntar a los presentes si todos estamos con la posibilidad de poder atender la sesión del día de mañana viernes o la recorremos para el día lunes. Ustedes indíquenos, por favor. Pues si se trata de votar, yo sí prefiero brincar el lunes, o sea, el viernes, porque sí se amontonó hoy con el tema de fin de mes. ¿Ok? Pero pues bueno, es mi opinión, no sé los demás. Gracias, César. Ok, los demás que se corre el lunes, dice Honorio. La recorremos al lunes, van A mí me tres. gustaría también el día lunes que se recorriera. Bien, lunes, ok. Lunes, Javier, ok. David, el lunes. Ok. Eh, ok, prefiero el lunes. Ok. Va, pues entonces, si no hay objeción, recorremos la clase para el día lunes para que no tengamos inconveniente y todos podamos atender la sesión, y podamos descansar y atender los pendientes de fin de mes. ¿Les parece? Sí, de acuerdo, gracias, ingeniero. Sí, No, estoy de al contrario, acuerdo. ustedes. Muchas gracias. de Sí, acuerdo, lo voy a ingeniero. intentar ahorita de todos modos en el chat y ahí ya tomamos la última decisión, ¿sale? Si hay algún cambio respecto a lo que comentamos ahorita, pues ya lo vemos. Muy bien, pues Bien, entonces bien, quedamos ingeniero. que mañana no hay sesión, hay hasta el lunes y el lunes se entregaría lo que está comentando el doctor, ¿no? Sí, lo mando de todos modos como una encuesta al chat para confirmar y no tengamos ya ningún inconveniente, de que se recorre la clase de lunes, ¿sale? Muy bien, muchas gracias. A ustedes, que pasen una Bien, Excelente excelente noche. ingeniero. noche. Gracias. Igual. Doctor Irán, gracias por la participación el día de hoy. Una clase bastante interesante. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Aquí estamos. Gracias. A Doctor, ustedes, muchas gracias. Buenas noches. cuídense, buen fin de semana. Gracias. Gracias, buenas noches.